Parece que a la FIFA poco le importan los derechos humanos cuando hay millones de por medio. México atraviesa un momento delicado tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años fue considerado uno de los criminales más poderosos del país, comparándolo con Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, aunque cada uno es diferente. En este momento, preocupa la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizado en Estados Unidos, Canadá y México. En México habrá 3 sedes: el Estadio Akron de las Chivas, el Estadio Azteca de Club América y el Estadio BBVA de Monterrey, más conocido como el Gigante de Acero. La mayor preocupación está en Jalisco, donde podría haber más tensión. Si la seguridad no está garantizada, algunos partidos podrían moverse a otras sedes. No se trata de crear pánico, sino de ser realistas. Un evento de este tamaño requiere estabilidad. No es solo fútbol, son miles de personas, selecciones y delegaciones internacionales. La FIFA ya confirmó que México seguirá siendo sede pese a la situación, algo que resulta cuestionable para muchos. De parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de toda manera la situación. Gracias. Y no sería la primera vez que la organización es señalado por organizar torneos en países con gobiernos autoritarios o por ignorar temas de derechos humanos. Tampoco han faltado polémicas por presuntos sobornos y apoyos políticos en ediciones anteriores. Soy Luke Skywolf. Y vamos a repasar. Tras el éxito del primer mundial de la FIFA 1930, la segunda edición se jugó en Italia en 1934, durante el régimen fascista de Benito Mussolini. Desde el inicio hubo polémica. Se ha señalado que el gobierno italiano ejerció una fuerte presión para quedarse con la sede, a pesar de que Suecia era como favorita. Mussolini lo utilizó como herramienta de propaganda para mostrar la fuerza del fascismo y la superioridad nacional italiana. Durante el campeonato hubo acusaciones de presiones a los árbitros, decisiones arbitrales a favor de Italia, fuerte control mediático del evento. La selección italiana también contaba con varios jugadores nacionalizados para asegurarse a ganar. Los naturalizados eran permitidos por el reglamento de la época. Sobre la versión de que Mussolini amenazó con matar a los jugadores si no ganaban, esa frase es literal. Está documentado que había una enorme presión política y simbólica sobre el equipo. Italia ganó la final ante Checoslovaquia. España también fue uno de los equipos fuertes del torneo. La gran pregunta es, ¿Italia habría sido campeona sin la influencia del régimen? Es imposible saberlo, pero el contexto político pudo influir en decisiones clave. Lo que sí es claro es que el Mundial de 1934 no fue solo fútbol, fue deporte mezclado con poder, propaganda y tensión política. Después del Mundial de 1934 en Italia, el torneo de 1938 se celebró en Francia, en un contexto político muy tenso en Europa, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Italia seguía bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. En algunos partidos, la selección italiana vistió uniforme negro como símbolo del fascismo, en lugar del tradicional azul. El ambiente fue complicado, hubo protestas de exiliados y grupos antifascistas. En algunos estadios se rechazó la presencia del equipo italiano. Europa ya vivía una fuerte tensión política, se ha hablado de presión política sobre los jugadores, a amenazas directas como vencer o morir. También hubo críticas arbitrales, pero menos intensas que en 1934. Italia ganó el torneo tras vencer a Hungría en la final. En resumen, el Mundial de 1938 estuvo marcado por un contexto político muy fuerte. Italia tenía un gran equipo, pero el torneo no puede separarse del clima previo a la guerra y del uso simbólico que el régimen hizo del fútbol. Argentina fue sede del Mundial de 1978 en plena dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla, quien gobernaba desde 1976.
mientras el país celebraba el torneo, se cometían graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas y represión contra opositores. Nosotros les decíamos, mientras se gritan los goles, se viva al equipo, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. A mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. El régimen utilizó el Mundial como herramienta para mejorar su imagen internacional y mostrar una idea de normalidad ante el mundo. Argentina terminó ganando el campeonato tras vencer a Países Bajos en la final. Existen debates y sospechas históricas, especialmente sobre el partido ante Perú, 6-0, que permitió a Argentina llegar a la final por diferencia de goles. Sin embargo, hay sospechas que concluyen que demuestran las ayudas arbitrales directas para que Argentina fuera campeón. Organizaciones como Amnistía Internacional, que denunciaron el contexto represivo y señalaron el contraste entre la fiesta del fútbol y la realidad política del país. En resumen, el Mundial de 1978 estuvo profundamente marcado por la dictadura. El torneo fue utilizado como propaganda y aunque Argentina tenía un equipo fuerte, el contexto político sigue siendo motivo de debate histórico. Colombia había sido elegida como sede de la Copa Mundial de la FIFA 1986. Sin embargo, en 1982 el gobierno colombiano renunció oficialmente a organizar el torneo. La versión oficial fue clara: el país no tenía la capacidad económica ni la infraestructura necesaria para cumplir con las exigencias de la FIFA. De fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he dicho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. Pero muchos colombianos de la época sostienen que también influyó el contexto de violencia que se vivía en los años 80, marcado por el narcotráfico y la expansión de grupos criminales como el de Pablo Escobar. Interesante, porque originalmente el mundial iba a ser alojado en Colombia. Obviamente esto habría sido un orgullo para el país, habría más turismo y pues más estadios, pero teníamos un pequeñito problema llamado narco. Para terminarla de embarrar, esto fue en el pico de este tipo de negocio y el innombrable seguía impune por sus ataques contra sus detractores, tal y como pasó con el presidente El Espectador. Si no era eso, entonces eran las guerrillas como la del M-19 tomándose el Palacio de Justicia. También habían carros bombas, amenazas a embajadores, políticos y, como no, un montón de droga. Esto se volvió tan desmedido que para mí no es sorpresa que Belisario Betancur, el presidente de aquel entonces, hubiera preferido rechazar la invitación, pero para no decir que era porque el país estaba hecho patas arriba en el infortunio, lo justificó con la excusa de que se iba a usar el dinero destinado para los estadios en construir hospitales y colegios, aunque si le preguntan a la vasta mayoría parece que esa plática se perdió. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Esto fue insólito. No ha habido un solo país que haya rechazado una sede. No se ha vuelto a repetir. Y teniendo eso en cuenta, yo dudo mucho que Colombia tenga esa misma oportunidad de nuevo, o al menos en un futuro cercano no la tendrá. Y aquí voy a citar a Alfonso Senior, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes. Y la empresa de realizar el mundial es un compromiso grande. Yo quería para Colombia algo de ese porte, y Colombia me falló. Había atentados, inseguridad y una situación interna complicada. Finalmente, México asumió la organización del mundial. Lo importante es que la decisión de renunciar no fue impuesta por la FIFA, sino tomada por el propio gobierno colombiano.
expliqué, yo dije, si hicieron el Mundial allá, nosotros lo podemos hacer, porque ya no en el Mundial como en el 70. Andosal, que ya era una figura muy relevante dentro de Televisa Deportes y muy allegado al Tigre Azcárraga, pensó, ¿por qué México no puede ser sede otra vez? Sobre todo considerando que ya se tenía la infraestructura de 1970, además de nuevos escenarios que se habían inaugurado en aquella época. Yo dije, explico, doy, y empiezo a hablar, y llega ya el secretario del señor Azcárraga, que lo veo, dije, nada más me veía y me dice, anda. La idea de Juan fue más bien un pensamiento en voz alta, pero hizo tanto eco al interior de Televisa que el propio Emilio Azcárraga mismo lo citó a una junta extraordinaria para que le presentara una tarjeta informativa en la que expusiera cómo México podría albergar ese mundial. Te doy 20 minutos para que me hagas una tarjeta ejecutiva y me expliques perfectamente. Ahí nació el Mundial 86. Juan le expuso a Emilio cómo podría realizarse el mundial en México, cuáles estadios estaban aptos para ser las sedes, y en cosa de 20 minutos convenció al Tigre, que sin tantos rodeos aceptó de una aventarse el paquete una vez más de ser anfitriones de la Copa del Mundo. Su buena relación con la FIFA le valió que la escucharan la propuesta, y ante el éxito que había sido el Mundial 70, fue que accedieron a volverle a dar una Copa Mundial a nuestro país, a solo 16 años de distancia de la primera. Pues lo hacemos el Mundial aquí. Entonces, básicamente, uno de los mundiales en México se lo debemos de agradecer a Juan Dosal. Según la interpretación, fue una forma de evitar riesgos para turistas, selecciones y la imagen del país. Para algunos, Colombia priorizó la realidad interna antes que el espectáculo. Y eso la convierte en un caso distinto dentro de la historia de los mundiales. Si la decisión hubiera dependido únicamente de la FIFA, probablemente el mundial habría continuado en Colombia aún con el conflicto interno que vivía el país en ese momento. El Mundial 2018 se jugó en Rusia, en medio de tensiones para ocultar por su conflicto con Ucrania. En lo deportivo fue un torneo exitoso, pero muchos señalaron que el gobierno de Vladimir Putin usó el evento para mejorar la imagen del país ante el mundo. Durante el gobierno de Vladimir Putin ha habido denuncias de periodistas silenciados, perseguidos o muertos, medios cerrados o controlados por el Estado. Opositores arrestados. Organizaciones internacionales han señalado problemas de libertad de prensa y derechos humanos en Rusia. En 2018 se tuvo un mundial en un país dictador, pues misteriosamente muchos detractores del gobierno de Putin terminan desaparecidos, encarcelados o muertos, como el caso de Alexei Navalny. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. El Mundial de 2022 en Qatar estuvo rodeado de fuertes polémicas y críticas. Antes y durante el torneo hubo denuncias sobre condiciones laborales precarias para trabajadores migrantes que construyeron estadios o infraestructura del país, casos de explotación laboral. Muertes de trabajadores en el contexto de obras relacionadas con el crecimiento del país. Muchos analistas calificaron el evento como un caso de sports washing, es decir, el uso del deporte para mejorar la imagen internacional de un país frente a cuestionamientos sobre derechos humanos. En lo deportivo, el torneo fue exitoso. Pero fuera de la cancha, las polémicas fueron constantes. La cifra de 7.000 muertos proviene de investigaciones periodísticas que contabilizan fallecimientos de trabajadores migrantes en varios años, no todos confirmados oficialmente como accidentes laborales directos de los estadios. El tema sigue siendo debatido. También hubo críticas por restricciones a la libertad de expresión, limitaciones a los derechos de las mujeres, criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo. El Mundial de 2026 será organizado por Estados Unidos, Canadá y México. No se trata de dictaduras como en otros mundiales polémicos del pasado, pero sí existen debates políticos y sociales importantes. Aunque no se trata de dictaduras como en otros mundiales del pasado, sí existe debate político y social alrededor del torneo. En Estados Unidos hay discusiones sobre las políticas migratorias y el papel de agencias como AS. En los últimos años se han reportado casos de migrantes han muerto por las manos de AS,
lo que ha generado críticas y protestas migratorias. Voy a mostrar aquí los videos, pero todo está grabado y es horrible. En uno de ellos vemos como una mujer llamada René está bloqueando a ICE con su camioneta. Los agentes se acercan para abrirle la puerta, ella se asusta, intenta escapar y un policía le... en la cara. Las últimas palabras de René fueron: no te preocupes, no estoy enojada contigo. Después de hacer eso, lo que el policía dijo fue: bitch. La segunda persona fue un enfermero llamado Alex, quien estaba grabando a los oficiales con su celular. Él vio que los oficiales tiraron a una señora, se acercó a ayudar. Alex traía, pero nunca la sacó, se ve en el video. Y en esa ciudad es legal hacer eso. Los policías lo tomaron, lo sometieron entre varios, lo tiraron al piso, le quitaron y después de estar sometido y en el piso le dieron varios. El gobierno inmediatamente salió a llamar a estas dos personas listas y a defender a los agentes diciendo que no habían hecho nada mal. Todo esto en minutos antes de que hubiera una investigación de por medio. En México, el tema que más preocupa es la violencia del narcotráfico y la seguridad pública. Algunos analistas y ciudadanos mexicanos mencionan estos riesgos en debates sobre el Mundial y otros eventos internacionales. En resumen, aunque el contexto es distinto al de antiguos regímenes autoritarios, sí existen temas sensibles que forman parte de la conversación pública. En general, aunque la FIFA introdujo criterios de derechos humanos para la selección de sedes desde el proceso de 2026, muchos opinan que las cuestiones políticas siguen presentes y sin una resolución clara. La Copa Mundial de la FIFA 2030 será organizada por 6 países en 3 continentes, Argentina, Uruguay y Paraguay, que albergarán partidos inaugurales conmemorativos. Y la mayor parte del torneo se jugará en España, Portugal y Marruecos. En el caso de Marruecos, algunos críticos señalan preocupaciones sobre no se respetan los derechos laborales. Se destinan recursos públicos a la organización de grandes eventos en lugar de invertirlos en el fortalecimiento de los servicios sociales. De destrucción y violencia. A través de protestas pacíficas salimos a la calle para exigir nuestros derechos legítimos a una sanidad y una educación adecuadas. Las primeras concentraciones pacíficas comenzaron el sábado, organizadas de forma espontánea por el grupo marroquí Gen Z 212. La frustración con el gobierno se ha visto impulsada por su gasto millonario de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2030. El jueves, el primer ministro de Marruecos elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad y anunció que el número de muertos había ascendido a 3. Existe preocupación por la situación legal de las personas LGBT debido a las restricciones y limitaciones que enfrentan en ese país. Por otro lado, la Copa Mundial de la FIFA 2034 se celebrará en Arabia Saudita. Es un país con gran poder económico, pero también con un sistema legal basado en la ley islámica, que ha sido criticado por restricciones a derechos civiles, limitaciones a la libertad de expresión, criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo. Organizaciones internacionales han cuestionado la situación de derechos humanos en ambos países y han advertido sobre posibles casos de sports washing, es decir, el uso del deporte para mejorar la imagen internacional. Ya conocemos la historia de la FIFA. La pregunta es simple: ¿la FIFA le importan realmente los derechos humanos, o pesan más el dinero y los países ricos, o que países dictadores serían a los próximos mundiales? El tiempo lo dirá. Soy Luke Skywolf. Nos vemos hasta la próxima. Sidi Hamadi.